Hola, mi nombre es Nelson Remolina Angarita. Actualmente soy el Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales de la República de Colombia, que es pues, la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Espero que todos estén muy bien. Yo quisiera hoy con ustedes compartir unos minutos para hablarles del tema de transferencias internacionales de protección de datos. La presentación que ustedes ven, pues se la vamos a remitir para que ustedes la tengan y la conozcan en detalle de qué se trata. Algunos datos que me parecen relevantes para hablar, digamos, de este tema. Este tema históricamente ha sido crucial y actualmente es vital. Eso es muy importante que no se pierda de vista. Cuando digo históricamente es crucial, es porque cuando ustedes observan los encabezados de los primeros documentos sobre documentos internacionales de datos, miraban que por un lado se quería proteger el derecho de la intimidad, pero a su vez también facilitar el flujo transfronterizo de datos. Entonces, desde un principio, buena parte de estas regulaciones, uno de los motivos por los cuales se dio origen a las mismas, fue precisamente el tema de las transferencias internacionales de datos. Cómo crear un escenario jurídico, pero también práctico, para que los datos no solo circulen al interior de un país, sino de un país a otro. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque cada día más el contexto nuestro pone de presente que diariamente, casi que cada segundo, con o sin nuestro conocimiento, nuestra información está circulando alrededor del mundo. Noten ustedes, por ejemplo, con la aparición de Internet, cómo esto se ha disparado. Estamos en un escenario donde básicamente el mundo ya está casi que conectado, aunque aún falta mucho, pero cada vez está más conectado y eso implica que facilita más las tecnologías la circulación transfronteriza de datos, cuando se envían de un país a otro o cuando de un país recolectan datos de ciudadanos que están ubicados en otra parte del globo terráqueo. Hay un término que me parece muy diciente de esto y es que con Internet se originó una revolución virtual. Cuando hablamos de una revolución, hacemos énfasis a algo que ha generado cambios profundos. Y creo que Internet ha hecho eso, cambios significativos en la sociedad, en la manera de cómo ahora estamos obrando, actuando, haciendo negocios, contactando amigos, cualquier tema. La información siempre ha existido. Lo que pasa es que con Internet se ha potencializado su uso. Con las tecnologías se aprovecha más su uso de manera masiva. Y entonces eso es importante no perderlo de vista. Estamos en un escenario donde en menos de 25 años se ha cambiado el mundo significativamente, pero parece que el mundo en algunos temas, por ejemplo regulatorios, no ha cambiado frente a Internet. Se ha dicho que Internet cambió el mundo, pero el mundo no ha cambiado frente a Internet. Y hay que hacer un análisis crítico de eso, si es así, y si no lo es, pues qué ajustes son necesarios, y si así lo es, pues ser conscientes para estar avanzando, para buscar en la mejor forma de permitir la protección efectiva de los derechos de las personas, pero a su vez también, desde luego, el uso de los datos en interés de todos. Ustedes, como muy bien saben, y eso es algo muy importante, en mi opinión, el derecho de protección de datos es el derecho del siglo XXI. Aunque no nació en este siglo, creo que en este siglo es donde más se ha hecho eficiente o mejor visible la relevancia de esta información, donde cada vez vemos que hay más regulaciones, hay una explosión regulatoria, cada vez crecen más autoridades, en fin, tiene una dinámica que no tienen otros derechos actualmente. Y eso básicamente obedece a la importancia de la data, pero también el escenario donde estamos actualmente, el ciberespacio. Nosotros, las regulaciones que hacemos muchas veces las hacemos pensando en un mundo delimitado territorialmente, con fronteras físicas, pero la realidad sociotecnológica del siglo XXI muestra que cada vez más estamos en otro mundo. No ha desaparecido ese mundo de los espacios físicos, delimitados por fronteras territoriales, pero ahora estamos en el ciberespacio, que eso es lo que ha hecho Internet, básicamente un mundo más global, hiperconectado y transfronterizo. Y es ahí donde tenemos también que pensar los temas, porque cuando se hicieron las primeras normas de transferencia internacional de datos, por ejemplo, pues no había Internet. No era tan evidente, tan fácil y tan notorio, llamemos, la circulación de datos
como se da hoy. Y no se hablaba de este concepto de ciberespacio, cosa que hoy sí. Entonces hay que mirar si nuestras regulaciones son consistentes con este escenario actual o si realmente hay una asimetría entre la realidad sociotecnológica del siglo XXI y nuestras regulaciones. Pero bueno, ese ciberespacio, como ustedes ven, todos esos puntos pueden ser perfectamente data centers, tecnología, y nuestra información está básicamente circulando por muchos data centers ubicados en diferentes partes del mundo. Es innegable que nuestra información diariamente está circulando por varios puntos del globo terráqueo, eso es algo que no se puede negar. Y en ese ciberespacio hay varios actores, no solo una plataforma global que está expandida, tecnológica que está expandida en todo el mundo, sino también software, muchas actividades del sector público y privado, empresas, gobiernos y personas. Recuerden que nosotros como personas aquí tenemos dos roles. Uno, como los titulares de nuestros datos, pero dos, también como usuarios de los datos de los demás. Entonces tenemos una doble connotación que debemos ser responsables con el uso de nuestra información, pero también respetar el tratamiento debido a los datos de los demás. Y finalmente las personas, como ustedes saben, todas las normas de protección de datos, aunque se llaman así de protección de datos, realmente lo que buscan es proteger que no haya un tratamiento indebido de datos que pueda afectar los derechos de las personas, como su intimidad, su buen nombre, su debido proceso, libertad y muchos otros. Entonces no perdamos de vista este contexto del ciberespacio, pero también no perdamos de vista que cada día estamos en un mundo más lleno de tecnologías que cada vez son más potentes, con efectos antes no pensados o no vistos, y seguramente cada vez vamos a encontrarnos más con el tema tecnológico. Y como ustedes saben, la tecnología es una herramienta que utilizada bien va a generar muchos beneficios para todos, pero si se hace mal también puede generar perjuicios. Y eso es no solo algo propio que sucede con la tecnología, sino en general con cualquier tema o cosa. De manera que este mundo que estamos actualmente está marcado principalmente por una invasión masiva de tecnologías que permite la recolección, almacenamiento y circulación de datos. Y cuando hablamos de circulación de datos, pues precisamente ahí viene el tema de transferencias internacionales y otros temas como la recolección internacional de datos y las transmisiones internacionales de datos. Yo quisiera hacer un paréntesis con lo siguiente. Hay muchos términos que menciono acá que en las regulaciones de unos países están y tienen unas definiciones X o Y. Quizás otros términos no estén. Es muy importante que tengan presente que en esto hay un pluralismo terminológico y pues es clave que ustedes verifiquen a la luz de la regulación del país donde están trabajando cuáles son las expresiones correctas que se utilizan allí como tal. Ahora bien, otro tema clave aquí es innovación. Y piensen ustedes en los grandes proyectos de inteligencia artificial que demandan, entre otras, no solo un buen diseño e inteligencia para crear algoritmos, sino que esos algoritmos necesitan de grandes cantidades de datos. Un proyecto de inteligencia artificial sin datos es como hablar de un río sin agua. Fíjense en lo esencial de la data. Y acá traigo a colación unas pequeño extracto de una resolución de 1975 de la ONU sobre el progreso científico y tecnológico. Para lo siguiente, las normas de datos per se no son un obstáculo para el desarrollo, uso de los datos en cualquier actividad, no son una barrera. Lo que sí fijan es unos mínimos para que quien innove, cree proyectos de inteligencia artificial, de Big Data, Internet, las cosas, lo que sea, lo que conocemos ahora y lo que venga, pues no lo haga de cualquier manera, sino respetando esos mínimos que son los derechos de las personas, para que la tecnología no se convierta en contra de la persona, se utilice en provecho de la sociedad y las personas y no en contra de ellos. Y eso es un poco lo que dice esta resolución. Bienvenido el uso máximo del progreso científico y tecnológico, pero también evítese las consecuencias negativas, adoptar medidas para evitarlas, neutralizarlas al máximo. Entonces, eso es un mensaje también muy, muy importante, no perderlo de vista, porque en estos temas no hay que tener ni tecnofobia ni tecnofascinación, pero sí mucha tecnoreflexión, y eso hay que mirarlo con el tema de datos. Estas imágenes que ustedes ven ahí, portadas de revistas, no son todas, pues ponen de presente la relevancia de lo que estamos hablando, pero también como detrás de grandes proyectos de e-commerce, Big Data,
Internet de las cosas, publicidad comportamental, inteligencia artificial desde luego, pues va a implicar en últimas que las empresas que están haciendo estos grandes proyectos, que muchas veces están en los países desarrollados, muchas veces, no siempre, pues para que esos grandes proyectos tengan éxito necesitan data y por eso están recolectando o les están enviando la data desde muchos países. Y ahí vemos un ejemplo de la circulación de datos, ya sea vía transferencias internacionales o vía de recolección internacional de datos. Quisiera precisar lo siguiente, cuando uno habla de transferencias internacionales, al margen de la definición que esté en cada uno de sus países, y por favor verifíquenla, aquí se encuentra normalmente que se trata cuando alguien desde un país A envía los datos, los exporta a un país B. Esa es una forma normal o usual de circulación transfronteriza de datos. Muy bien. La otra es la recolección internacional de datos. En este caso, alguien desde un país B recolecta los datos en el país A. No es porque alguien desde el país A lo envía al país B, no, es porque alguien desde afuera recolecta los datos. Y eso es muy común, se da por ejemplo con el uso de dispositivos electrónicos de rastreo o simplemente herramientas como las cookies. Recuerden ustedes que las cookies son unos pequeños dispositivos o herramientas que se instalan en los equipos de las personas que están en muchos países y con ellos se facilita la recolección de datos que está haciendo alguien desde fuera de ese país. Pensemos eso también como una forma de circulación. Muy bien, entonces todos estos proyectos que ustedes ven acá implican data y muchos implican la recolección y circulación de mucha data. Eso es muy importante. Acá hay muchas cosas que se dicen sobre la data. Ya se ha dicho desde el punto de vista económico que es la moneda de la economía digital, que quizás es el petróleo, el internet. Hay otras personas que han catalogado la data como el oxígeno, que está en todas las cosas y que es necesario ya casi para cualquier actividad. Pero hay que no perder de vista que la data igual hace parte de la identidad digital de las personas. Por eso es muy importante el debido tratamiento de los datos, porque a partir de ello no solo se va a identificar una persona quién es, y eso es algo que cada vez más se hace tecnológicamente, a través de la creación de perfiles virtuales, sino que eso va a ser determinante para la toma de decisiones sobre esas personas. Entonces no perder de vista este aspecto. Ahora bien, este tema de la data ha generado tanta relevancia que ha tenido una respuesta jurídica, no ahora, que ya viene desde los años 70, quizá los años 80. Piensen ustedes las recomendaciones de la OCDE sobre la circulación transfronteriza de datos y la protección de la vida privada. 1980. Entonces, de esa época hacia acá han pasado muchas cosas. Hoy en día, en este mapa, ya tenemos alrededor de 119 países con normas generales de protección de datos. ¿A qué me refiero con normas generales de protección de datos? Que el país tiene una regulación que es omnicomprensiva a todos los sectores, aplica a todos los sectores de la sociedad, sin perjuicio que hayan normas especiales. Porque si ustedes miran en el mundo, en todas partes del mundo hay regulación de datos, pero por ejemplo regulaciones sectoriales, leyes de salud, buro de créditos, censos de población. Aquí cuando hablo de normas generales es, pues como les comentaba, que hay una regulación que contiene los principios, los principales deberes que se deben observar en el tratamiento de datos de todas las actividades, sin perjuicio de algunas excepciones y regulaciones especiales. Pero eso ya vamos hablando de casi un 62% de los países del mundo con este tipo de regulaciones, cosa que es muy, muy importante. De hecho, actualmente, según la ONU, hay un 10% de países del mundo con proyectos de regulación de temas de datos personales, lo que ratifica lo que les he mencionado de la dinámica regulatoria importante en esta materia y cómo también este derecho va de la mano con, o se creó en muchas partes del mundo pensando en cómo protegerlo, y para eso una de las formas es la creación de autoridades especiales para el tema, que tienen que ver, y por eso lo menciono, con algún aspecto de las transferencias internacionales de datos, y son las autoridades nacionales de protección de datos. A la fecha ya no menos de 84 países en el mundo cuentan con este tipo de autoridades. Entonces fíjense en la eclosión regulatoria y además la creación de autoridades especiales para proteger este derecho que tienen que ver y en un momento dado son relevantes para algunas figuras o modelos de transferencias internacionales de datos personales. Estos son documentos que ustedes ya conocen, han visto, pero son ejemplos de las principales normas que se han emitido
buscando una armonización internacional en protección de datos. Y sobre estas normas yo quisiera destacar lo siguiente: todas hacen una mención al tema de la transferencia internacional de datos. Entonces, no todas de la misma manera, no todas de forma idéntica, desde luego, pero se recogen unos principios muy importantes que en últimas es lo que hay detrás de esas regulaciones y son los objetivos que se quieren con esto. En términos muy sencillos, uno podría decir que el principal objetivo o principio que se quiere con esto garantizar es algo que en la doctrina han llamado el principio de continuidad en materia de protección de datos. ¿Qué es eso? Piensen acá cuando un dato sale desde Colombia y va a un país en Asia, ¿sí? A un país. Se quiere que el nivel de protección que tiene un ciudadano en Colombia no se pierda, diluya o disminuya cuando llegue a otro país. Eso es el principio de continuidad. Eso es lo que se busca. Lo complejo es lograr el cómo materializar eso en la práctica. Pero eso es todo. No se gana mucho si un país es muy estricto, tiene buenas normas de protección de datos internamente, si toda la data de sus ciudadanos está saliendo fuera del país. Cuando sale fuera del país, ¿qué está pasando con la data? Es algo que no sabemos. ¿Cómo garantizar esa protección? Hay algunas cosas desde el punto de vista jurídico que se están haciendo que vamos a ver. Aquí hay una jurisprudencia, no es la única, solo hago referencia a una de la Corte Constitucional de la República de Colombia, pero solo es un ejemplo donde ya el tema se ha abordado y un poco ahí plantean que bienvenidos estas actividades de la transferencia internacional de datos, desde luego, siempre y cuando no se lesionen los derechos de las personas con ocasión de la transferencia internacional de datos. Y ha dicho básicamente lo que les comentaba, que los esfuerzos internos que ha hecho un país no se pierdan cuando la data salga del país. Eso es la principal regla. Aquí hay, por ejemplo, otro mapa que pone de presente en el caso de Colombia a dónde se está exportando la data. Esos países que están en azul son países que están catalogados en Colombia como países con nivel adecuado de protección de datos, los otros no. Y esto lo traigo a colación es porque hoy en día nuestra información está saliendo a países con diferentes niveles de protección de data. Eso es una realidad. Este mapa lo pone de presente para el caso de Colombia, pero es un ejercicio que se haga en cualquier otro país, seguramente va a darles un mapa con dos colores: países con nivel adecuado, países sin nivel adecuado de protección. Ahora bien, todos esos principios internacionales o esos documentos que les comenté de la ODEC, ONU, APEC, Unión Europea, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la OEA, pues tienen unas reglas del qué se quiere y el cómo lograrlo. No todas son de la misma manera, pero en términos muy textuales, se quiere, insisto, que se garantice el principio de continuidad, que cuando vaya datos, información de aquí a acá, no se pierda el nivel de protección que tiene la persona aquí, en su país de origen. Y por eso se dice que se envíe a países que tengan garantías comparables, nivel adecuado de protección, protección equivalentes, adecuado nivel de protección, asegurar que la entidad receptora proteja la información de manera consistente con unas reglas o un nivel de protección previsto en X o Y. Esto que acabo de leerles es expresiones textuales tomadas de muchos de estos documentos de qué se quiere. Ahora, ¿cómo lograrlo? Aquí hay varias alternativas jurídicas, eso es muy importante tenerlo presente. Uno diría que hay una primera alternativa país, y es que lograr esto se puede cuando el país de destino es catalogado como un país con nivel adecuado de protección de datos. Este tema de nivel adecuado de protección de datos, como ustedes muy bien saben, se originó principalmente en Europa. En la Directiva 9546, artículo 26, está esa expresión, y muchos dicen que ese fue el detonante de la regulación en muchos otros países del mundo, porque otros países del mundo como Latinoamérica pues querían tener ese nivel adecuado de protección de datos para ser receptores de información que venga desde Europa. Bueno, entonces esa es una regla, nivel adecuado de protección de datos. Para hacerlo, pues básicamente cada país debe buscar ante el país de donde quiere que vengan los datos que lo cataloguen como tal. Por ejemplo, hoy en día, ustedes muy bien saben, la Comisión Europea se encarga de esta labor para, a la luz del modelo europeo y las reglas de Europa, decir qué países del mundo tienen nivel adecuado de protección de datos y para que haya un flujo libre de data desde Europa a esos países.
Eso es una forma y uno dice es una solución país. Hay otras soluciones que llama uno corporativas y son con las normas corporativas vinculantes, que benefician a grupos corporativos, grandes empresas que usualmente están en 40, 50 países, y entonces entre ellos crean unas reglas para circular la información entre esa empresa en los diferentes países del mundo donde tiene presencia. Esa es otra alternativa muy importante para tener presente. Hay otra alternativa que son los acuerdos de puerto seguro o reglas sui generis. ¿En qué consiste esto? A veces entre dos países o dos bloques del mundo negocian reglas especiales para que haya libre flujo de un país hacia el otro país de la data de sus ciudadanos. Ustedes recuerdan los acuerdos de puerto seguro suscritos entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, el escudo de privacidad, son ese tipo de convenios, otra alternativa. Otro que se puede utilizar son las cláusulas contractuales. Los contratos pueden ser también otras herramientas donde se pactan las condiciones para que pueda enviarse datos de un país a otro, y recalco, respetando unos mínimos para que no se vulneren los derechos de las personas. Finalmente hay otros mecanismos y es que se cuente con la autorización expresa del titular del dato cuya información va a ser enviada, esa es otra alternativa. Y también certificaciones de buenas prácticas, particularmente en el modelo APEC, es una alternativa de mucho uso y es que un tercero certifique que esa empresa que va a enviar datos y la empresa destinataria tienen buenas prácticas en materia de protección de datos y que eso es un mínimo para poder dar vía libre o luz verde a esas transferencias internacionales de datos. Entonces observen ustedes cómo, por favor, existen diferentes alternativas que dependiendo del caso habrá que mirar cuál es la más conveniente en cada caso. Por eso hablaba que hay soluciones país, individuales, para grupos empresariales y sui generis. Observen la regulación en su país si tiene todas estas. No necesariamente todos los países tienen esas reglas. Finalmente es desde el país donde se va a exportar la data, donde usted tiene que verificar qué dice su regulación para poder sacar esa data a otra parte del mundo. Un tema clave también que se está dando en esto es el concepto de responsabilidad demostrada o accountability en las transferencias internacionales. Esa es otra alternativa, no está en todas partes del mundo, pero existe. En el caso de la responsabilidad demostrada, ustedes saben, es un principio que ya recientemente se incorporó, bueno, en el reglamento europeo, pero ya existía en otros países y en otros documentos. Se hablaba en la OCDE de 1980, si ustedes ven el principio 14, se hablaba de responsabilidad. Ahora responsabilidad demostrada, es decir, no basta ser responsable, sino demostrar, comprobar que soy responsable en el tratamiento de datos. Y aquí apunta ese concepto y quiero que lo repliquen cuando miren el tema de transferencia internacional de datos, a que quien transfiere datos adopte medidas útiles, pertinentes, verificables, demostrables y oportunas, estas que están acá, ¿para qué? Para que en la transferencia de datos se respeten los derechos de las personas y se garanticen cuando los datos van a otro país. Fíjense que esto no es fácil. Teóricamente está claro que se quiere, pero lograrlo en la práctica no es sencillo, pero tampoco imposible. Ahora bien, aquí es muy importante también tener claro lo siguiente. Responsabilidad demostrada no es solo sacar políticas, redactar documentos. Yo creo que eso de políticas y documentos es útil, es importante, pero es insuficiente. Aquí no basta redactar textos de manera impecable, muy bien confeccionados, redactados de una manera perfecta, sino cumplir lo que se dice en los textos. Y eso es clave en este tema de transferencias internacionales, pero también en cualquier otro aspecto. Por ejemplo, seguridad. Si una empresa dice que son muy seguros, pues adopta las medidas para que en la práctica garantice la seguridad y no se quede solo en decir en su política que son seguros. Entonces eso es algo para tenerlo presente. El tema del principio de responsabilidad demostrada, también muchas entidades han trabajado esto. Está desde la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la Conferencia Internacional, la Resolución de Madrid también mencionan el tema, OCDE, en el año 2003, ustedes saben, la OCDE trabajó mucho este tema, fue básicamente lo que hizo fue desarrollar el principio de responsabilidad demostrada y básicamente habla de los programas integrales de gestión de datos como el mecanismo práctico para incorporar la responsabilidad demostrada, pero pensémoslo,
en transferencias internacionales de datos. O sea, en todos los temas y las transferencias internacionales de datos. En Europa 2016 se incorporó los estándares iberoamericanos de protección de datos de 2017. Aquí menciono países locales, bueno, Colombia, en Colombia existe desde 2013. Y es una figura en teoría buena, pero con retos en la práctica. Ustedes muy bien saben que las leyes no son mágicas. Decir que tenemos esto o que en una ley decir que somos seguros, pues no quiere decir que hay seguridad. Hay que adoptar medidas para que efectivamente garantizar seguridad en la práctica. Estos documentos pues traen una serie de ítems que pues sugieren las organizaciones para adoptar mecanismos de responsabilidad demostrada. Yo diría que lo más importante aquí en este tema es, además de hacer las cosas, crear mecanismos de control y monitoreo para ver si lo que estamos haciendo funciona. Y si no funciona bien, pues adoptar permanentemente los mecanismos necesarios para que se garantice un nivel adecuado de tratamiento de datos cuando se transfieren de un país a otro. Pensemos seguridad, por ejemplo. Bueno, ahora bien, ya se han desarrollado algunas guías, y esto yo los invito a que conozcan la guía del principio de responsabilidad demostrada en las transferencias internacionales de protección de datos. Esta es una guía de 2019, redactada acá en la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Ustedes pueden consultarla en nuestra página web, www.sic.gov.co. Allí pueden ir a Delegatura de Protección de Datos y allá hay un link, un ítem a guías, y esta guía la pueden consultar. ¿Para qué? En esta guía resumimos buena parte de lo que les he planteado teóricamente, pero también hay unas recomendaciones que se hacen precisamente para que quien vaya a exportar datos, pues adopte medidas con un enfoque preventivo y proactivo. Eso es muy importante siempre en estos temas de datos y cualquier otro derecho. La mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración y no esperar que haya una infracción para que haya luego una sanción. Eso ya es tarde. Lo mejor, creo que todo lo que buscamos con esto es que se proteja el derecho, no que se vulnere. Y por eso hay que adoptar medidas para evitar la vulneración del derecho como tal. Y esa es la filosofía de esta guía. Hay unas recomendaciones allí que les voy a mencionar, pero principalmente uno diría que ustedes y nosotros como titulares de datos y cualquier persona, pues el debido tratamiento va a depender del cumplimiento de una serie de principios. Y entonces una de las recomendaciones en la guía es adopte, entre otras, mecanismos eficientes, útiles, medibles, verificables y demostrables para cumplir estos principios. Piensen, por ejemplo, solo el principio de seguridad en la transferencia internacional de datos. Piensen en el principio de confidencialidad de la información. Piensen en el principio de finalidad y legalidad. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa para garantizar eso en la práctica cuando haga una transferencia internacional de datos? Eso es algo muy, muy relevante para tener presente. Y como ustedes muy bien saben, hay unas medidas proactivas que ya están incluidas en varios documentos internacionales. En esta guía se dice, mire, si usted va a hacer transferencias internacionales y si estamos hablando de un escenario preventivo, lo primero que debería hacer es un estudio de impacto de privacidad para mirar, por ejemplo, esas transferencias internacionales, qué tratamientos de datos implica, qué tipo de datos, qué riesgos genera, y a partir de eso evaluar qué tanto pueden esos riesgos materializarse y adoptar medidas para ¿qué? Para evitar que el riesgo suceda, pero si sucede, ¿cómo vamos a reaccionar para que el daño sea el menor posible? Eso es en esencia lo que está en los estudios de impacto de privacidad, en las transferencias internacionales y en cualquier otra actividad. Entonces es una recomendación, es una sugerencia que deberían tener en cuenta las organizaciones, pero no solo del sector privado, sino también del sector público. Y esto también, que va de la mano con los estudios de impacto de privacidad, son los análisis de riesgos. Hay que identificar riesgos, medir su ocurrencia, cómo controlarlos y cómo monitorear en caso para evitar que esos riesgos se materialicen y si suceden, cómo actuar prontamente. Esos son como los grandes 4 pasos. Pueden haber otros, pero son básicos en todo sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos. Y repliquemos eso a las transferencias internacionales de ese tipo de información. Ahora bien, también ustedes ya están familiarizados con el concepto de privacidad desde el diseño y por defecto. En la guía se recomienda que no solo haya privacidad desde el diseño y por defecto, sino ética y seguridad.
Y hago mucho énfasis en el tema ético. Ustedes muy bien saben que si alguien quiere hacer tratamientos indebidos de datos, de información de millones de personas, sin que se detecte, puede hacerlo. Por eso aquí el tema ético es relevante. Es también importante no perder de vista que las autoridades no tienen la capacidad de detectar todas las infracciones, solo a veces algunas, tienen que actuar y buscar pruebas, entonces no es sencillo el tema. Por eso realmente la debida protección de los datos de la gente va a depender mucho de la ética de los responsables del tratamiento que están exportando datos de un país a otro. Pero no solo ética, no solo privacidad del diseño, sino también seguridad del diseño y por defecto. El tema de seguridad es fundamental, lo he mencionado. Ustedes muy bien saben que sin seguridad no hay debido tratamiento de datos, entonces por eso hay que pensar cuando se van a enviar los datos a un país, qué medidas de seguridad se van a adoptar para evitar accesos no autorizados, usos, manipulación indebida o fraudulenta de esa información. Entonces esta es otra recomendación allí. Finalmente, ya para ir terminando, quisiera hacer énfasis al tema de la recolección internacional de datos. Esta expresión no está usualmente en los documentos internacionales, está en la doctrina, en la regulación colombiana se prevé, pero es un fenómeno que al margen de cómo lo llamemos, cómo lo bauticemos, es importante tener presentes de qué se trata. Y como ustedes pueden ver, ahí ven en la gráfica, es como cuando hay un pescador que tira su atarraya o su anzuelo o su caña desde un país y cae en otro, y desde ahí va recolectando datos. Y eso es hoy quizás lo que más se ha dado. Una reflexión sobre el tema es que el mundo, o inicialmente nos hemos enfocado en regular las transferencias internacionales de datos, pero quizás hoy los datos de los ciudadanos salen de un país a otro, no tanto por las transferencias que se hagan, porque alguien desde el país A envía los datos al país B, sino porque alguien desde el país B está recolectando los datos. Piensen con la instalación de cookies en los equipos de dispositivos electrónicos. Hoy en día las empresas no tienen que estar físicamente en un país para recolectar datos, no, para eso utilizan la tecnología. Entonces, es un fenómeno que hay que también mirarlo. Yo creo que hay que hacerlo más visible en las regulaciones nacionales, en los documentos internacionales, la recolección internacional de datos. Para el punto que hay que tener presente es que si hablábamos que en las transferencias internacionales se busca que se garantice el principio de continuidad y que se hace unos filtros en el país donde se van a exportar, aquí se ponen las reglas para que quien quiera sacar los datos, las cumpla, y esa es una forma de garantizar un principio de continuidad. Bien, pero con la recolección internacional de datos, ¿cómo hacen por ejemplo, las autoridades o las autoridades de un país en Latinoamérica? Pensemos México, pensemos Colombia, pensemos Argentina. ¿Cómo hacen para garantizar el principio de continuidad de protección de datos cuando sus datos no salen desde México, Argentina o Colombia, sino alguien, por ejemplo, desde Rusia los está recolectando? Ahí la data está saliendo. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? Es un tema para pensar, reflexionar y mirar cómo abordar, porque en mi opinión hoy está saliendo más data de los países, no por transferencias, sino por recolección internacional de datos. Entonces, fíjense en cómo es necesario repensar, ser autocríticos de las regulaciones actuales y actuar frente al tema de la recolección internacional de datos. Ya para resumir, simplemente ustedes saben, los países tienen al interior reglas para, dentro de los límites territoriales, enviar datos de una empresa a otra, por ejemplo. Hay reglas para enviar de un país a otro, transferencias internacionales, enviar, pero no hay reglas para la recolección internacional de datos. Entonces yo creo que esta parte final o punta de la pirámide o de ese triángulo hay que reflexionar sobre el tema, porque con esa figura está saliendo más data en el mundo que en cualquier otra actividad, y creo que esa no se ha abordado a la fecha lo suficiente o casi muy insípidamente. Entonces ahí hay un punto para trabajar bastante. Y eso tiene que ver con los retos del ciberespacio, los retos del ciberespacio. Esto ha cambiado muchas cosas, genera pues desde luego muchas cosas para volver a pensar, hacer y actuar. Y vuelvo a una frase que ya les mencioné: Internet cambió el mundo, pero el mundo no ha cambiado frente a Internet. Y estas cosas de ahora un mundo del ciberespacio
postterritorial, hiperconectado, transfronterizo, pues merecen medidas sustancialmente diferentes a la que hemos tenido por 20 siglos. Finalmente, creo que en esta actividad de transferencias internacionales, como en cualquier otra, hay que trabajar mucho en generar confianza. La confianza es determinante para el crecimiento de cualquier actividad. La confianza no solo de los ciudadanos frente a las entidades públicas, un gobierno, sino frente a las empresas. Esto es un activo intangible e invaluable. Y ustedes muy bien saben que perder la confianza es fácil, es como perder el nombre, pero recuperar la confianza y el buen nombre a veces es muy complejo o hasta imposible. Por eso creo que las empresas, las entidades, este tema deben hacerlo no solo porque haya leyes, sino por convicción de que es algo importante. Si usted es un gobierno, debe tener claro que la Constitución y las leyes lo obligan a respetar el debido tratamiento de sus datos. Si usted es una empresa, también debe tener claro y no perder de vista que si usted vive de sus clientes, pues proteja a sus clientes, trate debidamente su información, genere confianza en sus clientes. Bueno, esas eran las ideas que quería comentarles, espero que haya sido útil. Hay mucho material sobre esto, insisto, cada país tiene unas reglas en sus diferentes regulaciones, documentos internacionales, pero creo que lo más clave del tema, al margen de los detalles que no dejan de ser relevantes, es tener presente el fondo del tema, qué se quiere, los objetivos, y eso fue precisamente el objetivo o el propósito principal de esta charla. Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos y salud para todos. Muchas gracias.